Pero bueno, últimamente se ha hablado mucho, y para entrar en materia, se ha hablado mucho de un tema bastante polémico, bastante importante, y eso se lo debemos al creador, amo y señor de esa red social llamada Facebook, que en los últimos días se cambió de nombre. Lógicamente, no cambió de nombre la red social, sino que la corporación misma se cambió al nombre de Meta. De hecho, lo vemos en la parte inferior derecha, el logotipo de Meta. ¿Eso qué es? El metaverso, voy a dar lectura como tal, es un mundo tridimensional generado por computadores. Es un gemelo digital de la realidad en el que podremos reproducir todas las dinámicas sociales de la vida real. De hecho, este concepto de metaverso, del que se habló desde el 28 de octubre por Mark Zuckerberg, perdón, me dicen que no estoy compartiendo la pantalla. Qué pena con ustedes. Vuelvo a compartir desde el inicio. Ahí están mis redes sociales, como les comentaba. Inmerso Colombia en Facebook, Inmerso-Colombia en Instagram, y el correo electrónico. Y bueno, entrando ya en materia, con el tema del metaverso, Mark Zuckerberg el 28 de octubre anunció precisamente pues la creación de ese metaverso, pero no, ese metaverso no existe desde el 28 de octubre o desde los meses pasados. Es un concepto que ya se viene construyendo desde hace varios años. Precisamente, algunos de ustedes habrán conocido Second Life. Hay otras plataformas de Microsoft y otros desarrolladores como Altspace o VRChat, que están incursionando precisamente en el mundo del metaverso, ¿sí? Son esos mundos tridimensionales en donde podemos reproducir nuestra vida real, o nuestra dinámica social, educativa, lúdica, de simulación precisamente de diversas realidades que vivimos en el día a día con nuestros 5 sentidos, y lo podemos reproducir o lo podemos vivir precisamente en ese metaverso. Lógicamente es un metaverso digital, virtual, pero es precisamente una simulación de la realidad. Yo quisiera compartirles el siguiente video, precisamente que está muy ligado a lo que a nosotros nos compete, al mundo de la educación. Precisamente en tiempo de pandemia, con mis estudiantes universitarios, combiné precisamente este metaverso con las clases virtuales, pero sin más preámbulo, quisiera yo mostrarles el siguiente video. Al fondo está el profesor universitario Alejandro Proskauer y una de sus estudiantes, Daniela Giralt, que nos permitieron entrar un momento a su clase para interrumpirlos y preguntarles: Daniela, ¿cómo cambió tu percepción de la carrera y de la educación tener la posibilidad de tomar las clases en este tipo de entornos? Bueno, la cambió principalmente porque las clases se vuelven mucho más dinámicas, mucho más interesantes, cautivadoras. Y en cuanto a mi carrera, pues abre mucho el panorama en el enfoque profesional que quiero, pues, como escoger cuando termine la universidad. Profesor, la posibilidad de tener este tipo de espacios es prácticamente el hecho de decir que estamos frente a la educación del futuro. Pues yo no diría del futuro, ya es el presente como tal. De hecho, ya en países mucho más desarrollados que los latinoamericanos, ya se está implementando este tipo de educación virtual, y yo estoy seguro que con mucha fuerza que le hagamos desde la academia, este tipo de espacios se van a poder llevar a cabo continuamente y más en estos tiempos. Nos agradó mucho esta visita. Gracias, profesor. Gracias, Daniela. Este tipo de tecnologías y este tipo de dispositivos no son más que la manera de encontrarnos con lo que será la educación en el futuro. Bueno, si se dan cuenta, este fue un ejemplo que les quería mostrar precisamente de
de las posibilidades que podemos tener nosotros con nuestros estudiantes. Yo en un ratito más les estaré compartiendo nombres de algunas de estas herramientas que podemos utilizar desde nuestras casas con los chicos. Y yo les puedo compartir y yo les puedo decir que fue un impacto total precisamente para los estudiantes, porque ya no estaban en clases por Zoom, ya no estaban en clases por Meet, sino que estaban personificándose con sus avatares por medio de ese metaverso, mediante esos mundos virtuales, y eso a nivel pedagógico, a nivel enseñanza-aprendizaje o el nivel de enseñanza-aprendizaje, yo les puedo decir que captaban mucho más la idea y era mucho más atractivo para ellos que las clases que comúnmente veíamos en tiempos de pandemia por los otros medios virtuales. Pero bueno, es importante también, yo cuando doy este tipo de charlas, me gusta aclarar algunos conceptos alrededor de las realidades extendidas o de ese metaverso. Las realidades extendidas son un término que hacen referencia a la combinación de todos los entornos reales y virtuales junto a las interacciones humano-máquina, generados por computadores o dispositivos vestibles. De hecho, por ejemplo, un reloj digital, un smartwatch, es un dispositivo ya que hace referencia a una realidad extendida, porque hay una conectividad entre, precisamente, que hace referencia a la interacción humano-máquina. Ahora bien, las realidades extendidas abarcan, para mi punto de vista, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual y el mundo real. Y de hecho hay a veces una confusión muy grande, y yo he visto tanto en estudiantes, en docentes, en personas que de repente confunden la realidad virtual con la realidad aumentada, y es importante ya en estos tiempos saber esa gran diferencia, ¿no? Vamos a conocer cada uno de estos conceptos. La realidad virtual o la realidad virtual inmersiva, porque hay una semi-inmersiva, es aquella tecnología que posibilita al usuario mediante un HMD o un Head Mounted Display o unas gafas de realidad virtual, sumergirse en escenarios tridimensionales en primera persona y en 360 grados, precisamente totalmente inmersivo. Con esas gafas de realidad virtual, al colocármelas, yo voy a poder trasladarme a un mundo virtual, poder viajar al otro lado del mundo, conocer museos, tener una experiencia multiplayer o colaborativa con otras personas, de co-creación, etcétera, etcétera, pero totalmente inmerso en un espacio virtual. Ahora bien, todavía, o sea, no solamente vamos a estar en ese espacio tridimensional inmersivo, sino que vamos a poder interactuar con elementos virtuales. Yo los voy a poder agarrar o coger, voy a poder aventarlos, voy a poder escribir dentro de la virtualidad, voy a poder crear, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué diferencia hay con respecto a la realidad aumentada? Y de hecho, me voy a adelantar con una diapositiva porque seguramente algunos de ustedes o sus hijos o sobrinos hayan jugado este juego de realidad aumentada que se llama Pokémon Go. Este juego de Pokémon Go causó mucha polémica, ha sido de los más vendidos de realidad aumentada, pero causó mucha polémica porque es un juego en donde teníamos que atrapar Pokémones o esos personajes de dibujos animados, pero como se trabajaba por geolocalización, esos Pokémones de repente aparecían en espacios privados. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que a lo mejor, de hecho está documentado que en plena cirugía, no sabría decirles en qué tipo de cirugía, en un nosocomio, en un hospital, entró una persona a buscar su Pokémon, ¿sí? Entonces, pues se volvió algo polémico, hasta se llevaron demandas los creadores de este juego, pero este juego es en realidad aumentada. Lo uso precisamente como referencia, pero ¿qué es la realidad aumentada?
es un término que se usa para definir la inclusión o la incrustación en tiempo real de elementos virtuales dentro de un universo físico o dentro de nuestro mundo real, pero siempre a través de nuestro dispositivo. ¿Y por qué dentro de nuestro dispositivo? Porque nosotros tenemos la cámara precisamente para captar ese mundo real y poder incrustar mediante ciertas tecnologías de realidad aumentada dentro de nuestros espacios. De hecho, no nos vamos lejos. Este ejemplo que quise poner en la presentación lo está utilizando, por ejemplo, empresas como Amazon, como IKEA, que es una empresa de muebles modulares europea, que lógicamente desde mucho antes de pandemia ya estaba comercializando ese tipo de muebles o de desarrollos, precisamente para que ya el cliente no se trasladara o no se tuviera que trasladar a la tienda, sino que por medio de los dispositivos pudiera incrustar en su habitación, en su sala, un mueble que quería comprar, lógicamente un modelo tridimensional, lo incrustara, me gusta, lo compro y listo. O a lo mejor no me gustó, quiero probar otro mueble y puedo cambiar de opciones, ¿sí? Ahora bien, aquí tienen unos ejemplos precisamente que se enlazan sí o sí con el aspecto educativo. A mí me gusta mucho mostrar estos ejemplos porque hay una diferencia entre lo que es para niños y lo que es para chicos de colegio o ya universitarios. Del lado izquierdo tienen un ejemplo de un libro para colorear para niños, el cual el niño colorea, él elige los colores. Estamos hablando de un diseño o de una adaptación analógica dentro de un libro de texto o dentro de un libro para colorear, pero por medio del dispositivo, al escanear ese objeto o ese dibujo, salta tridimensionalmente la imagen y el niño puede disfrutar de su creación. O sea, está disfrutando de su creación. ¿Por qué? Porque va a ver los colores que él dibujó o que él coloreó plasmado en el modelo tridimensional. Puede ser animado, no puede ser animado, etcétera. Y del lado derecho, pues ya tenemos un libro de texto un poquito más formal, pero pues nosotros conocíamos los libros de texto pues simple y sencillamente con ilustraciones, con imágenes, pero la realidad aumentada precisamente nos da, valga la redundancia, aumenta la información que podemos tener alrededor de una temática. En este caso vemos un dinosaurio, pero podemos tener la información que nosotros queramos, la erupción del volcán, cómo funciona un motor, cómo a nivel histórico, no sé, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg. Bueno, ejemplos hay infinidad, ¿sí? Ahora bien, es muy importante saber qué es la realidad mixta. Ya habíamos visto la realidad virtual, gafas de realidad virtual o head-mounted display, la realidad aumentada por medio de la incrustación de esos elementos virtuales a través del dispositivo móvil que tiene acceso a la realidad por medio de la cámara. Ahora, la realidad mixta, y de hecho lo vemos con un ejemplo aquí, se le conoce como la combinación del universo físico o realidad con objetos virtuales incrustados. Ahí hay una diferencia con la realidad aumentada. Esos están incrustados holográficamente en el espacio real, los cuales son visualizados en tiempo real a través de head-mounted display o gafas, pero esas no son totalmente, o sea, no nos aíslan de nuestra realidad como las gafas de realidad virtual. Esas son translúcidas, como lo vemos en el ejemplo que les estoy presentando. Esas gafas permiten precisamente tener acceso a la realidad y holográficamente ver como les muestro en el ejemplo, ¿vale? Ahora bien, hoy en día tenemos un presente y un futuro a través de esta tecnología. Antes las gafas de realidad virtual a nivel profesional se tenían que conectar al computador, la inversión era muy grande, más o menos en pesos colombianos, saquen la conversión, estamos hablando de
de un rig más o menos decente, precisamente para que pudiéramos vivir la experiencia, estábamos hablando de unos 7, 8 millones, cuando menos, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad en donde yo laboro, más o menos la inversión de cada rig o de cada módulo de realidad virtual, planteando computador y gafas de realidad virtual, es alrededor de unos 13, 14 millones. Hoy en día, la tecnología ha cambiado y ha avanzado, y lógicamente la demanda ha subido a partir de noviembre del año pasado a la fecha. Con las gafas de realidad virtual inalámbricas, standalone, que de hecho tienen absolutamente todo, pues tarjeta gráfica, procesador, etcétera, etcétera, y lógicamente la pantalla que nos va a permitir vivir la realidad virtual, y como vemos en el ejemplo de la parte superior, los mandos que van a ser una emulación de nuestras manos y que nos van a permitir interactuar precisamente con ese mundo virtual. El precio actualmente de las gafas, hagan la conversión, es de $400. Estamos hablando de más o menos en peso colombiano, no sé, son 1.600.000, 1.800.000 pesos. Comparado a los 12 millones que les estaba comentando, lógicamente eso llega a muchas más personas lo más rápido posible, y ese metaverso, esos mundos virtuales, el poder interactuar con otras personas alrededor del mundo o a través de estos medios, por medio de estas gafas, se vuelve mucho más, con mucho más posibilidades que hace años. Ahora, en la parte inferior tienen un dispositivo que de hecho está todavía en desarrollo. No sé si ustedes sepan, alguien está enterado, que Facebook se asoció con Ray-Ban, ¿sí? Esa asociación está creando unas gafas impresionantes de realidad mixta, las cuales nos van a permitir interactuar con el espacio, y no solamente interactuar, sino que sacar información en tiempo real. Precisamente lo vamos a tener a la mano o a los ojos, mejor dicho. Yo ya no voy a necesitar del celular toda la información, videollamadas, consulta de sitios web, o de alguna persona que yo me encuentre en la calle, o algún objeto que me encuentre en la calle, o algún edificio. Yo voy a obtener información en tiempo real a través de esas gafas que les presento en la parte inferior. A veces, y yo como le digo a mis estudiantes, yo soy profesor de arquitectura y de diseño, yo llevo una asignatura que se llama realidades extendidas. Es una situación que a mí me da un poco de miedo. No sé si algunos de ustedes han visto una serie que se llama Black Mirror, que presenta prácticamente el futuro cercano, ¿sí? Y hay unas situaciones en las que se refleja en esa serie que ya estamos viviendo una invasión de la privacidad. Díganme ustedes si con estas gafas no va a haber invasión de la privacidad, si no hay unos términos y condiciones muy bien definidos por parte de las empresas. Ahí va a haber unos pequeños inconvenientes en un futuro, ¿sí? Ahora bien, yo quisiera nombrar en términos ya un poquito más pedagógicos, para llevar esta tecnología inmersiva precisamente a nuestros estudiantes. A lo mejor ni siquiera tenemos la posibilidad en nuestras aulas, en nuestra institución académica, pues a lo mejor no hay presupuestos tan altos para conseguir gafas de realidad virtual para todos de $400. Pero sí tenemos la posibilidad de que todos nuestros estudiantes, desde el profesor, tenga un teléfono celular de gama media y poderlo combinar con gafas de realidad virtual basados en los planos que, de hecho, Cardboard de Google lo proporciona en su página web. De hecho, más adelante voy a compartir unos tutoriales y unos enlaces que los van a llevar a toda esa información. De hecho, no solamente a los planos, sino cómo armar. De hecho, tengo tutoriales dentro de mi canal de YouTube
de cómo armar estas gafas de cartón con materiales súper, súper económicos. En este caso, cartón craft, unos lentes biconvexos que los pueden encontrar por Mercado Libre, etcétera, etcétera. O sea, realmente es una cuestión muy económica y todo el tutorial se los voy a compartir. Entonces, esta opción es la más económica que se pueden encontrar para poder adentrar a sus estudiantes al mundo de la realidad virtual. Ahora bien, es muy importante saber las tipologías de los contenidos virtuales. Hay contenidos inmersivos, como les comentaba al principio de la charla, y hay contenidos semi-inmersivos. Ustedes ubicarán esta imagen, es un futuro, bueno, en ese tiempo era un futuro piloto en entrenamiento, precisamente, que está utilizando un rig en un espacio con dos pantallas y tiene otra pantalla que simula el tablero de la aeronave, etcétera, etcétera, pero no deja de tener la percepción alrededor suyo de la persona que está junto a él o el espacio como tal físico que tiene alrededor. Ahora comparémoslo con el contenido virtual inmersivo. Vean a esta persona que tiene el mismo rig frente a él, sin embargo, está totalmente inmerso con sus gafas de realidad virtual y viviendo la experiencia como nadie, ¿sí? Muy a comparación del anterior ejemplo. Aquí es totalmente semi-inmersivo. ¿Por qué? Porque solamente tiene la visión de las pantallas y sí, está, entre comillas, volando la aeronave, pero aquí realmente está sintiendo que está entrenando en una aeronave por medio de la sensación que le da la inmersión dentro de las gafas de realidad virtual. Yo les podría comentar, hay un paper en internet, de los primeros papers que se hicieron alrededor de la investigación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la realidad virtual, en el que en entrenamiento precisamente quirúrgico se hizo un grupo de control y un grupo de no control. El grupo de control, lógicamente, aprendió a hacer un procedimiento quirúrgico como comúnmente lo aprendía con el profesor. A final de cuentas, les pasaba lecturas o presentaciones de PowerPoint, etcétera, como tradicionalmente, o a lo mejor algún video. Pero el grupo de no control tuvo acceso a las gafas de realidad virtual y a un rig precisamente que le permitía entrenar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo un estudio y la curva de aprendizaje fue mucho más rápida con los chicos que precisamente aprendieron por medio de la realidad virtual, comparado a los chicos que aprendieron en el grupo de control sin la realidad virtual de manera tradicional. Ahora bien, cuando nosotros vamos a crear mundos inmersivos, tenemos varios formatos para poderlo crear. En primer lugar está el basado en gráficos generados por computador o CGI. El segundo es fotografía esférica o 360 grados y el tercero es con video 360 grados. Este tercero sí o sí necesitan un rig o cámara especializada 360 grados precisamente para captar esa secuencia de imágenes, a lo cual le llamamos video 360. Aquí tienen un ejemplo de una captura de pantalla de un mundo desarrollado totalmente digital y que uno al ponerse las gafas se siente inmerso precisamente en este mundo. Ahora bien, yo les quiero compartir esta herramienta. Yo lo uso mucho en mi asignatura de realidades extendidas y también lo he recomendado a profesores y otro tipo de estudiantes para fotografía esférica. Muy sencilla, seguramente algunos de ustedes lo tienen instalado en su celular. Google Street View precisamente nos permite tomar fotografía 360 grados y nosotros podemos compartirla, podemos descargarla, podemos visualizarlo mediante plataformas del mismo teléfono
o compartirla en plataformas que nos permiten leer fotografía 360 grados o técnicamente hablando se llaman fotografías equirrectangulares. Ahí tienen un ejemplo de una fotografía esférica. Si se dan cuenta, no es como una fotografía panorámica que nosotros al mover el celular tomamos la foto horizontalmente y tomamos todo el panorama de la fotografía. Si se dan cuenta, hay una distorsión en la parte superior e inferior. Eso significa que en una proporción 2:1 hay una distorsión en la parte superior e inferior, pero eso nos da a entender que si nosotros lo plasmamos en una esfera, nos va a dar también la parte superior y la inferior de manera correcta cuando nosotros nos pongamos unas gafas de realidad virtual y podamos visualizar esa fotografía 360, ¿vale? Entonces, profes, directores, coordinadores, yo les recomiendo esta herramienta, Google Street View, para que lo usen con sus estudiantes. De hecho, hay un apartado en Toma tu fotografía 360 y hay un pequeño tutorial que les enseña a tomar esa fotografía, ¿vale? Ahora bien, dentro de los diferentes ramos en donde se están utilizando estas tecnologías, por eso quise poner esta infografía. Está el marketing, la salud, por supuesto la educación, las ventas, la industria, el entretenimiento, los videojuegos, la ingeniería, a nivel milicia con los simuladores, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, prácticamente todas las áreas, la psicología, por ejemplo, está utilizando mucho el tema de la realidad virtual para el manejo de fobias, porque pues en lugar de crear escenarios reales para el manejo de fobia a los pacientes, por ejemplo, están creando escenarios virtuales y paulatinamente, poquito a poco, se están implementando esas tecnologías. Por ejemplo, una fobia a las alturas, poco a poco se le está poniendo al paciente, a lo mejor primero que se suba virtualmente a un banquito, después a una silla, después a una mesa, después a un edificio, y poco a poco va superando precisamente su fobia, lógicamente en acompañamiento del psicólogo. Entonces, como se dan cuenta, en diversas áreas se están utilizando estas herramientas digitales o de tecnología 4.0. Aquí yo quise colocarles algunos ejemplos, pues cómo se está utilizando en el área médica, en el tema de simulación. Por ejemplo, aquí tenemos un rig en donde esta persona está simulando estar volando, que es el sueño del ser humano desde tiempos remotos, y ya lo podemos hacer por medio de la realidad virtual. De hecho, lo podemos hacer en la realidad, precisamente con esa caída libre de un avión, pero pues, lógicamente es muy costoso, pero por medio de la realidad virtual lo podemos vivir, y eso está conectado, por ejemplo, a un rig de un ventilador que por medio de una programación, al momento que se inclina este rig, se activa el ventilador y da la sensación de que hay una caída libre. Ahora bien, como les decía, los simuladores militares, los simuladores de entrenamiento médico, ahí tenemos lo que yo les comentaba del entrenamiento quirúrgico. Si se dan cuenta, aquí está una persona en entrenamiento utilizando un rig de cirugía por medio de las gafas de realidad virtual, y como les decía, el proceso de aprendizaje o la curva de aprendizaje es mucho mayor y más rápida por medio de esta tecnología que de manera tradicional, y está científicamente comprobado, ¿sí? No quiero decir que en todos los entrenamientos o en todos los simuladores educativos vaya a servir con esa curva de aprendizaje. Yo me refiero a que este estudio se hizo y se comprobó, y por cuestiones ya personales yo les puedo decir que en la mayoría de mis casos, cuando he implementado educación con esas tecnologías, el estudiante aprende mucho más rápido por medio de esas tecnologías que de manera tradicional. De igual manera, se está utilizando en el área de museografía o turística.
y pues por supuesto se está utilizando en el área de educación, ya sea en colegios, hay ciertas restricciones con niños pequeños, no se recomienda usar esta tecnología, básicamente la de realidad virtual, precisamente porque los ojos todavía de un niño pequeño están en desarrollo, hay experiencias demasiado dinámicas o demasiado intensas en donde no se recomienda que el niño pues esté inmerso en esos espacios porque le puede crear vértigo y diversas cuestiones que no, a final de cuentas no son recomendables, pero ya un niño mayor a 8 años, un joven universitario, lógicamente, pues debería usar esta tecnología y las universidades deberían implementar esa tecnología precisamente que los acerca precisamente a mundos o a espacios que no tienen a la mano, que no están a la vuelta de la esquina, ¿sí? Yo aquí quiero mostrarles dos ejemplos desarrollados desde el emprendimiento, desde Inmerso, que hicimos. Uno es un libro, es un prototipo de un libro de texto referente a las aves de Colombia. Pero bueno, yo creo que se los voy a mostrar para que ustedes entren en contexto. Se activa la cámara y vemos que automáticamente detectó la imagen del tucán como un marcador. Entonces vemos ahí el tucancito. Esto con fines pedagógicos para que el niño, el adulto, la persona interesada de las aves pueda apreciar precisamente cómo es en realidad pues el ave, en este caso pues es el tucán. Y no solamente eso, sino que colocamos un botón el cual nos da la oportunidad de saber cómo es el canto del ave. Ok, este es uno de los ejemplos que les quería mostrar. Lógicamente, pues se hizo como un prototipo y del lado izquierdo sí es un desarrollo que se hizo para una universidad se hizo para estudiantes de instrumentación quirúrgica alrededor de la temática del corazón. Se hizo el desarrollo para realidad virtual y para realidad aumentada. La aplicación cuenta con varios módulos, Voy a entre ellos voy a adelantarle un poquito. Aumentada y realidad virtual, las cuales voy a mostrar en este momento. Aquí tengo la de realidad aumentada y yo en la mesa tengo este marcador, el cual me incrusta pues el corazón y la interfaz de usuario me está mostrando el electrocardiograma, en este caso con un ritmo sinusal. Si yo aquí abro el menú, puedo ver una taquicardia y me cambia en la interfaz de usuario la velocidad del corazón. De igual manera, en vez de yo estar girando el marcador, puedo... Ok, este es el desarrollo en realidad aumentada, ¿sí? Y también se hizo el desarrollo en realidad virtual. Y también se tiene el módulo de realidad virtual, el cual uno entra a la experiencia en realidad virtual y como se pueden dar cuenta, yo puedo de igual manera visualizar lo que estaba visualizando en realidad aumentada, pero en realidad virtual, duplicándome precisamente la imagen del... Bueno, esto lo quise mostrar precisamente para que ustedes vean cómo se está utilizando La aplicación cuenta precisamente
en el área pedagógica, para que vean que esas tecnologías las están pidiendo las universidades, nos están pidiendo las universidades que nosotros desarrollemos estas experiencias precisamente porque se están dando cuenta de que los estudiantes les llama mucho más la atención esta tecnología que bueno, algunos otros medios tradicionales, pero lógicamente se hacen pruebas de usuario, se hacen pruebas precisamente de usabilidad en los cuales nos damos cuenta si sí sirve o no sirve este tipo de tecnología. También, como les comentaba, yo soy docente en arquitectura y mis estudiantes de arquitectura están implementando en realidad aumentada ese tipo de desarrollos. Les voy a mostrar a continuación. Bueno, este ejemplo lo quise mostrar precisamente porque, bueno, es algo que yo vivo prácticamente todos los días en la universidad, y la implementación de esas tecnologías por parte de los arquitectos y diseñadores. ¿Qué es lo que sucede? Tradicionalmente, los arquitectos habían plasmado por medio de maquetas reales precisamente el diseño arquitectónico. Ya a través de estos medios digitales o inmersivos, lógicamente la forma en que ellos representan este tipo de diseños es diferente, reduce los costos de producción o de reproducción. Por medio de gafas de realidad virtual, ellos pueden visualizar sus propios diseños en escala 1:1. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples ventajas las que pueden tener alrededor de estas áreas, precisamente arquitectura y diseño. Ahora bien, yo quisiera mostrarles a continuación algunas herramientas, más que nada recomendarles a ustedes, profes, directores, responsables de áreas educativas, algunas herramientas que ustedes pueden implementar en sus clases o con sus estudiantes. En primer lugar está YouTube. Uno diría, bueno, pero lo que pasa es que en YouTube hay videos tradicionales, ¿no? Hay videos precisamente 360 grados, hay canales específicamente de realidad virtual. Uno en los buscadores le coloca la temática y la segunda palabra 360 o el número 360 o realidad virtual, y me van a aparecer un sinnúmero de experiencias en realidad virtual que, combinadas con el celular y las gafas que les recomendaba, las gafitas de cartón, ustedes pueden utilizar. Lógicamente, la aplicación de Google Cardboard combinada con esas gafas de cartón y su teléfono celular va a ser la bomba precisamente para sus estudiantes y les va a encantar esa experiencia. Hay otra aplicación que precisamente nosotros dentro de Inmerso, posteriormente les comparto nuevamente los datos de Inmerso, pueden contactarnos si quieren un poquito más ahondar en esos temas, en sus corporaciones, en sus universidades. Podemos llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con CoSpaces, con gafas de realidad virtual Oculus. También les recomendamos las aplicaciones desde Android o desde iOS,
simple y sencillamente ustedes colocan virtual reality o realidad virtual y les van a aparecer un sinnúmero de opciones que precisamente pueden ustedes utilizar con sus estudiantes y aplicaciones que ustedes pueden descargar o los estudiantes pueden descargar y utilizar, ¿vale? Quisiera también compartirles estas palabras clave que son fundamentales para este mundo del proceso del metaverso, de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Está la experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, interacción humano-computador, que lo vimos desde un principio, desde los conceptos de realidad virtual y realidad aumentada, interfaz de usuario, porque es muy, muy importante. Por ejemplo, lo que ahorita yo tengo frente a mí, pues es una interfaz de usuario de Zoom. Nosotros vemos interfaces de usuario en YouTube y otras plataformas. Es importante saber estos conceptos. El tema de interactividad y qué dispositivos se pueden utilizar precisamente para ese tipo de utilización de tecnología e implementación en el aula.